Señoras y señores, Bolivia se va al repechaje habiendo goleado y triturado prácticamente a la selección de Trinidad y Tobago en el último amistoso, en la última prueba antes de esa repesca internacional para poder ir a la Copa del Mundo. Y esto lo vamos a analizar como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa, muchachos. Bolivia arrolló a la selección de Trinidad y Tobago en un partido donde le pudo haber hecho fácilmente 5 o 6 goles. Cuidado y no más. Una Bolivia realmente superior en este encuentro en el que Oscar Villegas planteó un equipo mixto que igual le dio muchísimos resultados y hace que la verde se vaya ilusionada y con otra cara un poquito más fresca, un poquito más optimista de cara a la repesca internacional por el cupo al mundial. Y es un partido muy interesante de analizar porque traemos bastantes conclusiones que, mira, hacen que pensemos que Bolivia puede tener más chances contra Surinam de lo que nosotros podíamos creer antes de este partido. Voy rápidamente con las alineaciones, muchachos. Lo primero que vamos a hacer, Bolivia salió con Vizcarra en el arco, Macazaga por derecha, Jaquín y Torres dupla de centrales, Ervin Vaca como lateral izquierdo. Interesante, ¿no? Que lo hayan utilizado por allí el día de hoy. Robson Mateus, Cuellar y Villarruel en una línea de 3 en el medio campo, aunque Villarruel se soltó por momentos en el partido y al interiorizar terminó funcionando esto como un 4-2-3-1. Melgar por derecha, Nava por izquierda, aunque se fueron rotando en los extremos, y Godoy como única punta, quien por cierto tuvo un muy buen partido y marcó gol que me parece interesante, ¿no? Para lo que está buscando Bolivia. Entró Ábrego en el segundo tiempo para hacer un doble 9. Jerónimo Gobea sustituyó a Vizcarra en el minuto 74 para darle chance al jugador uruguayo-boliviano de Santiago Wanderers a seguir probándose, ¿no? En el caso de una emergencia en la siguiente fase de repechaje. Jesús Maraude, el jugador, muy joven jugador de aquella sub-17 que vimos brillar y clasificar a la Copa del Mundo. Este jugador que entró con la 10 con mucho desparpajo y tuvo un buen partido. Richard Gómez, que le vimos cosas interesantes, entró por Macazaga, y Gilmar Centella también incluso pudo jugar entrando por Godoy. Así salió Bolivia, estos fueron los cambios. Bueno, no voy a ahondar demasiado en lo que hizo Trinidad y Tobago porque créanme que salvo el arquero Bryce, la verdad es que Trinidad y Tobago no mostró nada. Creo que ni siquiera remató al arco, o sea, anulado totalmente este equipo de Trinidad y Tobago que se vio muy flojo. Antes de avanzar con los puntos del partido, lo primero que quiero decir es que se dio exactamente el típico, o sea, se dio el encuentro que desde mi punto de vista, y perdón que hable en primera persona, pero desde mi punto de vista ese es el tipo de encuentro que tiene que hacer Bolivia, que tiene que hacer la verde para poder vencer a Surinam en el repechaje. Esto lo analizamos en un video, pero a detalle, con fotos, con capturas de pantalla, con flechitas, circulitos. Esto lo analizamos en un video donde expliqué cómo se le tiene que ganar a Surinam. Así que si no han visto ese video, les recomiendo, se los voy a dejar en la pantalla final de este video. Vayan a verlo porque está muy preciso. Bueno, si Bolivia le juega como hoy le jugó a Trinidad y Tobago, que es algo que calza muy bien con lo que expliqué yo en ese video, creo que las chances de Bolivia de ganarle a Surinam, repito, son bastante más altas que antes de este partido. Sabiendo que Surinam, si me preguntan, es mucho más rival que esta Trinidad y tiene mucha más jerarquía en cancha. Muy flojita Trinidad, hay que decirlo, pero también mérito de Bolivia. Bueno, punto a punto, vamos rapidito. Lo primero, salió con equipo mixto Bolivia. Esto me parece muy clave porque al no ver al equipo titular y ver brillar aún así a la selección de Oscar Villegas y encontrarse de cara al gol, aunque fallaron varias, demuestra que esta selección boliviana tiene un poco más de profundidad de lo que podíamos creer. Y esto es algo que por allí en Bolivia antes no se conseguía. Claro, estamos hablando de profundidad versus equipos de un talante distinto a lo de los equipos de Conmebol. O sea, Bolivia no tiene profundidad para enfrentar a un Brasil, un Argentina, un territorio neutral, o una Chile, una Perú, incluso me atrevería a decir, en un territorio neutral, Bolivia no te va a armar 2, 3, 4 equipos, ¿verdad? Pero contra un equipo de CONCACAF que viene pasando muy mal momento, Bolivia te puede plantar un equipo mixto y aún así salir airoso. Interesante. Godoy, bueno, lo primero que vamos a decir, Godoy tuvo un muy buen partido, ya desde el minuto 1 se ofrecía para hacer la llave del gol.
y tuvo una clarísima al primer minuto, no se le terminó dando. Nava tuvo una clarísimo también, básicamente un mano a mano en el que se duerme un poco en el remate, y al minuto 7 ya Bolivia tenía dos opciones extremadamente claras, ya podía estar ganando Bolivia 2-0 en 7 minutos y no se le abría el arco. Y en eso lo que intenta hacer Bolivia desde los primeros 10 minutos es tener muchísima movilidad en el medio campo, poblar el medio campo, pero además hacerlo con volantes ofensivos, donde los extremos ofrecieran mucho daño por las bandas, se combinaran, hicieran el 2 contra 1 junto a los laterales, pero que también los volantes mixtos, los mediocampistas mixtos, entiéndase, Robson Mateus y Villarroel, incluso el propio Cuéllar por momentos, estos volantes mixtos se sumaran bastante al ataque. Y en este sentido, yo quiero destacar tremendamente la labor de Robson Mateus, claro que la de Villarroel también, que tuvo un encuentro espectacular, pero Robson Mateus tuvo un partidazo en cortar las transiciones de los jugadores rivales, ayudar allí a Cuéllar, en distribuir el balón una vez robado la pelota o recibir en ventaja para después distribuir, lo hizo de manera muy buena, y además tuvo muchísima, pero muchísima pegada Robson en este partido. Bueno, la llave del gol, después de que al minuto 18 el portero de Trinidad y Tobago sacara otra pelota de gol tras un córner en la que se aproximaba Jaquín, iba a ser ahí sí el 1-0, ya Bolivia tenía 3 clarísimas en 18 minutos, bueno, al 23 llega la cuarta opción y aquí Jaquín termina conectando de cabeza a pase de Nava por banda. Interesante, por la proyección de Nava por izquierda, que la verdad es un jugador bastante peligroso e incisivo por esa banda, pero sobre todo porque Jaquín, escuchen, desde el minuto 18 que recibió esa pelota de córner y casi marca gol, no retrocedió a defensa, sino que se quedó plantado en ataque 5 minutos hasta que le llegó el gol a Jaquín, que llegó al área, pisó al área como si fuera un 9. Algo rarísimo, algo que de verdad tú no esperarías en una selección boliviana. ¿Y qué te quiere decir esto? Que si tú estás 5 minutos siendo defensa en el área rival y terminas encontrando el gol después de un córner, esto quiere decir que Bolivia estuvo atacando 5 minutos en el área rival y no perdió la pelota. Ganó en transiciones, ganó en la presión tras pérdida, ganó en la intensidad y lo hizo poblando el medio campo. Vayan a ver el video, les digo muchachos, que está sin desperdicio, el video donde hablo de cómo ganarle a Surinam, y se van a dar cuenta que la clave de ganarle a Surinam pasa por allí. Intensidad, poblar el medio campo, que los volantes ofensivos y los mixtos ofendan muchísimo al rival, lo hundan en su propio arco y no pierda nunca la pelota Bolivia. Y así llegó el primer gol, con un defensa que se sumó como 9. Yo me alegré mucho porque, a ver, uno también ha sacado un trabajo de análisis. Muchas veces acá hacemos videos polémicos y bueno, cada quien tiene su opinión, yo tengo derecho a equivocarme, pero cuando yo me siento de verdad a analizar los partidos, a ver los rivales, en beneficio de nuestras selecciones sudamericanas, uno intenta, oye, tener algo de razón también, ¿no? Para poder aportarles y dejarles a ustedes algo. Y muchachos, acerté en eso y dije, vamos, que por ahí es la llave del gol. Por ahí es la llave del gol y de la defensa también, porque Trinidad y Tobago ni siquiera olía la pelota en los primeros 20 minutos. Y así llega el primer gol. Interesante, ¿no? Interesante todo. También hay que decir que la intensidad se mantuvo durante varios minutos y al 37 llega el segundo gol con una dupla que funcionó muy bien. Villarroel, que le pasa la pelota a Godoy, pero también antes de eso Villarroel recibió un gran pase filtrado de parte de Tonino Melgar. Tonino Melgar le puso esta pelota a Godoy y Godoy se encargó de dar la asistencia. Tonino Melgar le filtró una pelota a Villarroel y Villarroel le terminó dando un pase a Godoy. Vimos mucho esa triangulación, ¿no? Vimos mucho cómo se fueron combinando estos tres jugadores a lo largo del partido, y la verdad es que funcionó bastante bien. De hecho, el tercer gol llega de una manera bastante similar. Triangulaciones. Vimos, sobre todo en el segundo tiempo, algunos tacos, algunos pases filtrados. Los jugadores de Trinidad ya buscando de alguna manera al menos descontar, quedaron bastante jugados, las bandas desguarnecidas, y esto le permitió a Bolivia florearse un poco, que hay que decirlo también, jugó en el llano, jugó en Santa Cruz. Me sabrán perdonar que en uno de los videos recientes que hice pensé que iban a jugar en Tarija y dije que iban a jugar a 1900 metros sobre el nivel del mar. No, jugaron en el llano, en
en Santa Cruz, en el Tawichi, y la verdad es que tuvieron una muy gran presentación y además de eso muy intensos desde lo físico, muy bien preparados, y también creo que se sintieron bastante cómodos con este equipo mixto que la verdad yo no me lo esperaba, bueno, mucha gente pisando el área y esto permitió también, al mantener la intensidad, que al minuto 51 llegara el gol de Nava, que creo que Fernando Nava, el jugador de Oriente, está todavía, ya va, no quiero pecar de impreciso. Vamos a chequear, que a veces uno tiene tanta info. Fíjense, sí, claro, ya no está en Oriente Petrolero, claro, él se fue fichado por Always Ready. Bueno, el jugador de Always Ready, Fernando Nava, a mí me pareció en la gira europea y asiática un jugador muy interesante que caló muy bien esta selección boliviana, porque además te aporta otras cosas. Es espigado, es rápido, le pega bien y es físico, un tipo alto. Y esto es algo que yo creo que a Bolivia le estaba faltando. Pero le faltaba el gol. O sea, le estaba faltando el gol y el premio lo consigue en este partido. Favorecido por la forma en como Ervin Vaca y la forma en como Macasaga también se atreven muchas veces a ir por banda. Nava se cambia entre la izquierda y la derecha. Lo propio hace Tonino Melgar. Pero al nosotros ver a un Macasaga, que es un tipo que ha demostrado que pese a su juventud tiene muchísimo carácter, al verlos ir siempre para arriba, a él, a Roberto Carlos Fernández cuando juega, a Medina cuando juega, a Ervin Vaca el caso de hoy, cuando los vemos yendo hacia arriba apoyan muchísimo la labor que puedan tener Tonino y Nava para poder desprenderse al ataque y hacerse 2 contra 1, que ha hecho que Bolivia tenga varias oportunidades en este partido, y la verdad es que hoy le funcionó bastante. Gol de Nava al minuto 51 y nuevamente hay que decirlo, surgió esa dupla entre Melgar y Godoy, que en este caso el pase se lo da Godoy a Nava para marcar el tercer gol. Ya era goleada, y si me preguntan, creo que Bolivia ha podido marcar más goles, pero después de algunos cambios de Villegas, creo que le bajó un poco el pie al acelerador. Porque entra Ábrego al minuto 60, esto termina marcando un doble 9, algo que no hemos visto mucho en la selección boliviana. Rara vez vemos a Bolivia, incluso ni siquiera cuando juega en la altura, los vemos con doble 9. No funcionó tan bien, creo que Ábrego se come una jugada de gol muy clara, básicamente un mano a mano con el portero, al menos con opción a dar un pase de la muerte para terminar marcando el cuarto, y no lo logra hacer, pero no siento que se vieron también en cancha Ábrego y Godoy, creo que se estorbaron un poquito, y ahí empieza a bajar un poco la calidad ofensiva de Bolivia, pero luego entra Maraude. Interesantísimo lo del jugador, este jugador muy jovencito que lo vimos desde la sub-17, llevando a la selección de Bolivia a un mundial después de más de 30 años, y lo vimos con un desparpajo tremendo, asociándose bien, juntando tacos con algunos otros jugadores, floreándose, interiorizando, jugando por bandas, siendo bien extremo por momentos, bien 10 a veces, metiendo pases filtrados. Y ahí creo que Bolivia mejora muchísimo también, vuelve a mejorar su calidad de ataque. Creo que Godoy se ha ganado, ojo, con Godoy se ha ganado para mí la titularidad para el repechaje. De una vez lo voy a decir, de una vez. Creo que Enzo Monteiro, salvo los partidos en la altura, no ha podido demostrar que debe ser el 9 de esta selección. No lo pudo hacer Algarañaz, no lo ha podido hacer Ábrego, hoy nuevamente falla. Es una buena opción de cambio, pero me parece que la titularidad va a ser para el tipo que marca gol siendo 9, en este caso Godoy, y que además aportó con asistencia y se involucró en los goles. Así que, bueno, lo de Nava muy bueno, repito, asistencia y gol. Lo de Godoy muy bueno, asistencia y gol. Lo de Moisés Villarroel muy bueno, lo de Robson Mateus es espectacular. Y esto me lleva entonces a sacar varias conclusiones. Voy conclusión por conclusión. Número 1. Bolivia ganó como tiene que jugarle a Surinam. Ya esto lo había dicho, lo quiero reiterar. Aunque Surinam es mucho mejor equipo, hay que decirlo. Yo considero que este debe ser el esquema a utilizar. 4-3-3 que se convierta en un 4-2-3-1. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué voy? Yo creo que en un equipo donde sean titular, por ejemplo, Villamil, Robson y Ramiro Vaca, por la calidad que tienen estos tres jugadores, Robson y Villamil fungirían más como volantes mixtos que tengan llegada al área también y peligro de gol porque tienen un buen remate,
y Vaca juegue más suelto. Es muy parecido lo que hizo Villarroel hoy a lo que eventualmente haría un Ramiro Vaca en un partido decisivo, el del repechaje, como titular. Más interiorizado, jugando más por dentro, jugando más como 10. Porque ese 10 más suelto va a generar mucho más peligro que 3 jugadores tratando de contener a Surinam, porque Surinam, créanme que juega por las bandas, por dentro prácticamente no juega. Y hoy pasó lo mismo con Trinidad y Tobago. Va a terminar sobrando un 5/8. Yo no jugaría con un 4-3-3, creo que en realidad el esquema real va a terminar siendo un 4-2-3-1 como hoy terminó ocurriendo en la práctica, porque en teoría iba a ser un 4-3-3 con un tribote y en realidad no pasó eso. Villarroel terminó por dentro y fue un 4-2-3-1 con 2 extremos. En este caso seguramente va a ser Miguelito y Nava, o Miguelito y Tonino Melgar. Hay que ver, ¿no?, quién termina tomando ese puesto. Ojo con Villarroel también y Secuela, que creo que puede jugar como extremo, pero no creo. Esa es la primera conclusión. Si así juega Bolivia, repito, va a tener más chances de ganarle a Surinam. Ok, Robson, repito, MVP. Melgar, creo que en un segundo orden, por lo que influyó en la cancha. Me encantó lo de Melgar. Buen partido de Godoy, si me preguntan, va a estar en el podio, va a ser mi tercer mejor jugador. Y después hay varios jugadores que creo que cumplieron, pero muy bien. En este caso no me quiero olvidar ninguno, pero voy a nombrar a Villarroel. Voy a nombrar a Jaquín, que tuvo gol y también estuvo bien en defensa, aunque quiero decir que la defensa lució bastante bien Jaquín y Marcelo Torres, pero también ocurre que no los presionaron tanto. El equipo rival no generó mayor oposición y esto se debió al buen trabajo de medio campo, ya que Bolivia prácticamente tuvo el balón todo el partido. Entonces, se hizo un buen trabajo defensivo, pero es porque el medio campo y el ataque hicieron prácticamente el 70-80% del trabajo. Por eso quizás no destaco tanto a Jaquín por encima de los nombres que ya di, pero tuvo un muy buen partido, sobre todo Jaquín, y se entendió muy bien con Torres. Quiero destacar a Macazaga y a Ervin Vaca porque cumplieron por las bandas. Lo de Macazaga es muy interesante. Ojo Medina, que no se duerma porque creo que puede perder la titularidad. Eso va a estar interesante. Se entendió muy bien Cuellar con Robson Mateus, esto también lo quiero destacar. Y bueno, de ahí en adelante, lo de Fernando Nava muy bueno. Que creo que es un partido muy redondo. Básicamente los nombré a todos. Vizcarra no tuvo que hacer mucho, afortunadamente para él. Gobea, los minutos que estuvo se le vio seguro, salió rápido. Casi lo lesiona el jugador de Trinidad y Tobago. Se terminó más bien lesionando el caribeño. Porque salió rápido Gobea a cortar una pelota. Prácticamente los mencioné a todos. O sea, estamos hablando de un partido bien redondo de la selección de Oscar Villegas. Gran trabajo en este encuentro. Repito, eso sí hay que decirlo, muchachos. No es este el mejor rival al que puede enfrentar, evidentemente, hoy en día la selección boliviana. Es una Trinidad y Tobago venida menos, pero igual a estos rivales les tienes que ganar y les tienes que ganar bien. Dicho eso, y ya me quedo con estas dos últimas conclusiones. Lo primero, bueno, Maraude, ¿no? Maraude es el futuro de esta selección boliviana. Lo demostró, e incluso si me preguntan, con muchísima más categoría que lo que pudo mostrar Moisés Paniagua en sus primeras intervenciones con la selección boliviana. Me encantó lo de Maraude. Se nota el nivel que tiene este jugador para el contexto del fútbol boliviano, claro está. No estamos hablando de que Maraude es Messi, ni que... O sea, no me quiero poner odioso en las comparaciones, pero para el contexto del fútbol boliviano creo que es un elemento, un exponente muy interesante y lo demostró en el sudamericano aquel. Y ya con esto cierro, creo que es la conclusión más importante de todas, más allá de la que dije del esquema necesario para ganarle a Surinam y que hay que repetirlo. Creo que esta conclusión es importantísima. Tiene un problema Alegre Oscar Villegas, porque cuando tú ganas goleando a un rival de características similares y lo haces con un equipo mixto, te surge la duda de cuáles entonces van a ser tus titulares para el partido contra Surinam, el partido decisivo. ¿Cómo ahora vas a sentar a Villarroel? ¿Cómo vas a sentar a Macazaga? ¿Cómo le vas a dar la titularidad ahora a Lampe por encima de Vizcarra? ¿Cómo vas a hacer para que no juegue Tonino Melgar? O entonces, ¿cómo vas a hacer para que no juegue Nava? ¿Cómo vas a hacer para que no juegue Ervin Vaca? ¿Qué? ¿Vas a sentar a Roberto Carlos Fernández? ¿Juega o no juega Cuellar? Y si juega Cuellar, ¿juega o no juega Villamil?
y Miguelito va a jugar. Entonces, tiene un problema alegre. Oscar Villegas creo que va a tener mucho en lo que pensar de cara a su próximo partido, que es un partido definitorio que lo puede llevar a la final contra Irak, y de ahí podría surgir el cupo tan anhelado de Bolivia, que tiene 3 décadas que no va a un mundial y que podría al fin, después de 32 años, meterse nuevamente en una Copa del Mundo vía repechaje. Espero que les haya gustado este video, acompañándome siempre con un buen cafecito. Solo les pido una cosa: si les ha gustado, les voy a pedir 2 de hecho: like y suscribirse. Es lo único que les voy a pedir. Es más, les podría pedir que se hagan miembros de este canal, que no cuesta casi nada, una suscripción mensual para que accedan a videos exclusivos, para que salgan en los créditos de los videos de este canal y los documentales que hacemos en Cafecito Gol Films. Pero bueno, ya esa tercera cosa que te pido ya te la dejo a ti. Nos vemos. Chao. Y qué bien Bolivia.